Buenos días, soy la alumna Claudia Roxana Camacho Grimaldi y vengo a exponerles el tema que me tocó, que son los termopares. Soy del horario 05B1. Entonces, iniciemos. ¿Qué es un termopar? Comencemos con esta sencilla definición. El termopar es un sensor para medir la temperatura. Se basa en dos hilos metálicos distintos unidos en un extremo. Entonces, cuando la unión de los metales se calienta o se enfría, se produce una tensión que es proporcional a la temperatura, como podemos observar acá. Entonces, tenemos que ver cómo funciona el termopar. Si nos ponemos en un ejemplo real, donde calentamos una barra de metal, el calor comenzará a extenderse a lo largo de la barra. Una vez que el calor se expande, hace que las moléculas y los átomos de la barra comiencen a vibrar. Esa es una vibración tan pequeña que no se puede ver a vista normal. Entonces, la vibración permitirá que los átomos de la barra liberen los electrones libres y harán que viajen al otro extremo, como se puede observar acá, que están viajando los electrones. Entonces, como se puede ver acá, el extremo más frío es el que será cargado eh, negativamente, mientras que el extremo caliente va a ser el extremo más positivo, puesto que ya perdió electrones que se fueron al extremo frío. El mismo funcionamiento es el que tiene un termopar, pero hay que recalcar algo. No podemos utilizar un termopar con los mismos metales, con los mismos hilos metálicos, puesto que tendría la misma distribución de electrones, por lo que el voltímetro, como se observa acá, daría una respuesta de 0 voltios, porque no hay una diferencia potencial en un circuito con dos hilos metálicos iguales. En cambio, cuando utilizamos dos hilos distintos, como por ejemplo el del níquel y el de cromo, dará una respuesta distinta a cero, ya que se liberan electrones de manera diferente, creando una diferencia potencial. A esto es lo que nosotros lo llamamos el principio de Seebeck, que es un principio físico. Bueno, cuando explicamos un poco esto, cuando nosotros colocamos nuestro termopar, debido a estar conectado a la unión fría, el multímetro tiene un sensor para calcular la temperatura de la unión fría y usarla como marcador para poder compararla con el extremo caliente y así tener un punto fijo para poder comparar la diferencia de voltaje. Como podemos observar, existen muchos tipos de termopares, con diferentes combinaciones de metales para adaptarse claramente a diferentes adaptaciones que se necesitan. Entonces, comencemos. Primero tenemos al termopar más conocido, que es el más popular, que es el termopar tipo K. Tiene un rango de temperatura eh, de entre los 1260 grados hasta menos 200 grados Celsius. Es muy popular debido al gran rango de temperatura como se observa y también que tiene un bajo costo. Se recomienda utilizarlo hasta la temperatura de 1150 grados Celsius. Su código de color es el amarillo, como se observa, y es utilizado en aplicaciones industriales como el proceso de fabricación de cemento y procesamiento de asfalto. Luego tenemos al termopar tipo J, que es una combinación entre hierro y contrastam. Tiene un rango de temperatura entre 40 grados Celsius y 750 grados Celsius. Se recomienda utilizarlo en un rango entre las temperaturas de menos 18 grados Celsius a 670 grados Celsius. Luego, cuando se usan alrededor de las temperaturas entre 542 grados Celsius, el índice de oxidación aumenta con una gran rapidez. Su código de color es el negro y se utiliza en electrodomésticos más antiguos, en procesos de inyección de plástico, análisis de estructura de concreto, validación en sistemas de cimentación de carreteras. Después está el termopar tipo T, que es una combinación entre cobre y contrastam. El termopar tipo T tiene un rango de temperatura entre los menos 270 grados Celsius a los 370 grados Celsius. Su código de color es el azul y se usan en laboratorios por las bajas temperaturas en que trabaja, como criogénicos y congeladores de ultratrabajos. Después tenemos al termopar tipo E. Tiene un rango de temperatura entre los menos 200 grados Celsius hasta los 870 grados Celsius. Son ideales para usos en bajas temperaturas.
Su código de color es el púrpura y se utilizan en la fabricación de en termopilas, en la medición de criogénicos también, en los sensores termoskin y la instrumentación en turbinas y fuselajes. Luego está el tipo N, que es la combinación entre los hilos metálicos del microsil y el nisil. Es un termopar que tiene los rangos de temperatura, como se observa acá, entre los 650 grados Celsius y los 1250 grados Celsius. Es adecuado para las mediciones de alta temperatura debido a su elevada estabilidad que posee y resistencia a la oxidación a altas temperaturas también. Su código de color es el rojo. Luego tenemos la combinación entre los termopares RSB, que son termopares de hilos metálicos de platino y rodio. Entonces, el termopar platino-rodio de 13% es el tipo R. Este termopar tiene un rango de temperatura entre los 0 a 1400 grados Celsius. Se recomienda utilizarlo en un rango de 0 a 1000 grados Celsius y su código de color es el verde. Entonces, luego también tenemos al termopar tipo S. Tiene su rango de temperatura entre los 0 a 1750 grados Celsius y se recomienda utilizarlo en un rango de entre los 0 a 1300 grados Celsius. El termopar tipo B es adecuado para las mediciones superiores a los 1800 grados Celsius, entonces son muy elevados. Tienen una sensibilidad de 3 microvoltios por grado Celsius aproximadamente. Y estos tienen una aplicaciones en mediciones de flama, hornos de convección, biodigestores, mufla de alta temperatura y hornos industriales. Se utilizan en este tipo de trabajos porque son los termopares más estables, pero por su baja sensibilidad limitan su uso a las altas temperaturas por encima de los 300 grados Celsius. Muchas gracias.